El sol brillaba intensamente en el cielo del Serengeti, bañando en oro la interminable naturaleza salvaje. Las praderas tiemblan bajo los pasos de manadas gigantes, mientras los depredadores acechan en silencio, esperando su oportunidad. En el cielo, las alas se extendían y dibujaban círculos. Bajo el río, misteriosas sombras negras flotaban en silencio. Esto no es solo una tierra, es un escenario de supervivencia, donde la velocidad, la fuerza y el instinto lo son todo. Serengeti, sobrevivientes de la sabana. El sol de la mañana salió lentamente del horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre las interminables praderas del Serengeti. La hierba alta se inclinaba con la suave brisa, creando ondas doradas que se extendían hasta el infinito. No solo es una escena majestuosa, sino también una de las arenas de supervivencia más feroces del planeta. Serengeti, uno de los ecosistemas más grandes y prístinos de África. Conocida por la gran migración de millones de ñus, esta tierra no es solo el dominio de feroces depredadores o manadas gigantes de elefantes. También es el hogar del impala, uno de los animales más rápidos y alertas que existen. En un mundo lleno de peligros, están perfectamente adaptados para sobrevivir a las atrocidades mortales del Serengeti. Bajo la sombra de los árboles de acacia dispersos por la pradera, una manada de impalas busca alimento tranquilamente. Su pelaje marrón rojizo se mezcla con el amarillo de las praderas, haciéndolos casi desaparecer en el vasto paisaje. Pero no dejes que su apariencia dócil te engañe, los impalas son criaturas de increíble velocidad y agilidad. Una hembra de impala levantó la cabeza, con las orejas grandes erguidas y los ojos abiertos en señal de alerta. No es un depredador, pero posee un arma formidable, la velocidad. Con la capacidad de correr hasta 80 km por hora y realizar saltos de más de 10 metros, el impala puede escapar rápidamente de la mayoría de los depredadores. Pero la velocidad no lo es todo. Cuando son perseguidos, no corren en línea recta como los ñus, sino que cambian de dirección constantemente, lo que hace difícil que depredadores como los guepardos o las hienas los alcancen. Una manada de impalas puede moverse en sincronía, formando una red vigilante donde cualquier señal de peligro es informada inmediatamente. Cuando llega la temporada de lluvias, las praderas del Serengeti de repente se vuelven más verdes que nunca. Es la época perfecta para que los animales se reproduzcan y, para los impalas, también es la temporada de peleas. En un prado abierto, dos machos adultos se enfrentan.
Son verdaderos guerreros, poseedores de cuernos afilados y curvados, listos para luchar por el dominio de la manada. Rugieron, cargándose uno contra el otro con una fuerza inesperada, cada golpe resonando en el espacio silencioso. Los machos más débiles serán eliminados del juego, mientras que el ganador tendrá la oportunidad de continuar su linaje. Una vez establecida la manada, el macho alfa tiene la tarea de proteger a las hembras de otros rivales, al mismo tiempo que permanece vigilante contra los depredadores. Pero ningún reino dura para siempre. Con la aparición de un hombre más fuerte, la posición del líder puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Una mañana tranquila en las praderas del Serengeti. Los primeros rayos del día se filtraban a través de la fina niebla, iluminando las vastas praderas que se extendían hasta el horizonte. A lo lejos, una manada de impalas buscaba comida tranquilamente entre la maleza. Los jóvenes saltan alrededor de sus madres, mientras los adultos pastan cuidadosamente, con las orejas constantemente alerta para escuchar cualquier movimiento a su alrededor. Pero no saben que la muerte acecha. La vida se fue en menos de un minuto. El Serengeti acababa de presenciar otra muerte, una muerte silenciosa, sin ruido, sin rugidos, solo el cruel instinto de supervivencia de la naturaleza. Pero la caza aún no ha terminado. Una hiena que estaba no muy lejos oyó el ruido. Sus agudos ojos recorrieron la pradera y solo le tomó unos segundos determinar lo que acababa de suceder. Comenzó a moverse hacia el depredador, con la esperanza de conseguir una comida gratis. Pero el leopardo entendía demasiado bien las reglas de este juego.
Rápidamente utilizó sus poderosas mandíbulas para agarrar al impala por el cuello y lo arrastró a través del pastizal hacia un alto árbol de acacia. Con una fuerza increíble, utiliza sus garras para aferrarse a los troncos de los árboles, trepar alto y transportar presas más pesadas que su propio cuerpo. Esta es la mayor ventaja del leopardo, la capacidad de transportar comida a gran altura, lejos de depredadores como hienas o leones. A lo lejos, la manada de impala seguía moviéndose, como si nada hubiera pasado. Para ellos, esto es simplemente parte de la vida, un ciclo interminable de supervivencia. Hoy se perdió un cachorro, pero la manada sigue avanzando. Cada día que pasa, los débiles son eliminados, solo los más rápidos, más alertas y más fuertes sobreviven. El sol de la mañana sale en el cielo africano, proyectando una cálida luz dorada sobre el tranquilo río Zambeze. Los árboles a lo largo del río se mecían con la suave brisa, creando una escena pacífica. Pero arriba, se desarrolla otro espectáculo, cientos de alas rojas brillantes se deslizan por el aire, dibujando suaves curvas como bailarinas en la danza interminable de la naturaleza. Este es el abejaruco carmín del sur, una de las aves más coloridas de África. Su llamativo plumaje rojo-rosado, sus elegantes alas largas con bordes turquesas y sus picos afilados que se curvan ligeramente hacia adelante los convierten en una de las criaturas más magníficas del cielo. Pero su belleza no es solo un espectáculo, son depredadores aéreos, guerreros veloces con increíbles habilidades para atrapar presas. Desde una rama seca junto al río, un Merops nubicoides permanecía inmóvil, sus agudos ojos escaneando el espacio circundante. No tiene prisa, sino que espera el momento perfecto. Una libélula pasó volando por casualidad y, en un abrir y cerrar de ojos, sus alas rojas se elevaron hacia el aire y su preciso aleteo la envió hacia su presa a una velocidad increíble. Un pico rápido y la comida estaba en su pico curvo. Sin embargo, la comida no había terminado. El abejaruco carmín del sur es un experto cazador de abejas y otros insectos venenosos y nunca tiene prisa por tragarse a su presa entera. Golpea suavemente la abeja contra una rama para quitarle el aguijón y luego disfruta de su botín. Esta es una habilidad perfeccionada durante millones de años de evolución que permite a estas aves aprovechar fuentes de alimento que pocos se atreven a tocar.
pero no siempre cazan solos. Las bandadas de Merops nubicoides a menudo siguen a grandes manadas de animales como elefantes, búfalos o antílopes. Mientras estas bestias gigantes se mueven, ahuyentan a los insectos de la hierba alta, y ese es el momento perfecto para que los pájaros se abalancen y atrapen a sus presas. Una relación simbiótica perfecta entre dos mundos diferentes de la naturaleza. Cuando comienza la temporada de lluvias, los grandes ríos de África, como el Zambeze o el Okavango, se convierten en bulliciosas ciudades de abejarucos carmesíes del sur. Cientos, incluso miles de individuos se reúnen en las riberas altas de los ríos para comenzar la temporada de reproducción. Pero en lugar de anidar en árboles como muchas otras aves, eligen un método más seguro: cavar túneles de hasta 2 metros de largo en las orillas blandas de los ríos. Cada pareja pasará semanas cavando el nido, creando cuevas resistentes que protejan a los huevos y polluelos de serpientes, lagartos monitores y otros depredadores. Una vez que los huevos eclosionan, comienza la verdadera lucha por la supervivencia. Los pájaros padre y madre deben volar constantemente de ida y vuelta entre el nido y el cielo, trayendo cientos de insectos cada día para alimentar a sus pequeños bebés. Los depredadores siempre están al acecho, pero gracias a la estrecha cooperación y al espíritu de grupo, Merops nubicoides ha mantenido su especie durante millones de años. Aunque son los gobernantes del mundo de los insectos, los abejarucos carmesíes del sur no son inmunes al ciclo de vida y muerte de la naturaleza. Otro temible depredador los observa desde arriba: el águila africana. Las alas se extendieron casi 2 metros de ancho, los ojos fríos recorrieron la bandada de pequeños pájaros que se encontraban debajo. No le importan las abejas ni las libélulas, su objetivo es conseguir una comida más abundante. Una bandada de Merops nubicoides todavía vuela sobre nuestras cabezas, completamente inconscientes de la amenaza que los acecha. Entonces, en un momento mortal, el águila plegó sus alas y se abalanzó con una velocidad aterradora. Ni un sonido, ni una señal de advertencia. Los pájaros de abajo solo se dieron cuenta del peligro cuando una sombra negra gigante apareció sobre sus cabezas. Se desató un motín. La bandada se dispersó en el aire, con las alas rojas disparándose como flechas. Pero uno fue más lento, solo un segundo de vacilación y su destino quedó sellado. Con un movimiento preciso,
el águila atrapa a su presa en el aire. Las afiladas garras se apretaron y, en un instante, una vida fue arrebatada de los cielos del Serengeti. A pesar de perder un miembro, la manada de Merops nubicoides rápidamente restableció el orden. No tuvieron tiempo para lamentarse, la vida continuó y el cielo aún era suyo. Bajo el rojo atardecer, despegaron nuevamente, fundiéndose con el flujo infinito de la naturaleza salvaje. En los cielos africanos, estas aves no solo son depredadores del mundo de los insectos, sino también símbolos de la libertad y la belleza más pura de la naturaleza. A pesar de enfrentarse a muchos peligros, todavía vuelan, todavía cazan, todavía decoran el cielo con un color rojo brillante, una danza que nunca se detiene en la inmensidad de la naturaleza. El sol del Serengeti salió lentamente, tiñendo de oro las vastas praderas. Desde lejos aparecieron figuras altas que se movían silenciosamente contra el cielo rojo del amanecer. Con sus elegantes cuellos largos y sus cuerpos elegantes pero poderosos, la jirafa Masái, Jirafa Tippelskirchi, se erige como un símbolo de paz en un desierto lleno de luchas por la supervivencia. Sin ruido ni prisa, deambulan por las vastas praderas, estirando suavemente el cuello para recoger hojas tiernas de los árboles de acacia más altos. Estas criaturas, las más altas de la tierra, no necesitan competir con nadie más por el alimento, porque nadie puede llegar a donde ellas pueden llegar. Una jirafa adulta puede crecer hasta 6 metros de altura, con patas largas y poderosas y un cuello que se extiende como un pilar robusto. Pero su característica más especial es su corazón, un órgano gigante que puede pesar hasta 11 kilogramos, lo suficientemente fuerte como para bombear sangre al cerebro, a más de 2 metros del cuerpo. Sin embargo, a pesar de sus enormes cuerpos, las jirafas no son lentas. Cuando es necesario, pueden correr a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, más rápido que un león persiguiéndolos. Pero la velocidad no siempre es la opción óptima. Cuando se sienten amenazados, su arma más peligrosa no son sus largas piernas, sino sus poderosas patadas que pueden matar a un león de un solo golpe. A pesar de su apariencia dócil, existe una feroz competencia entre los machos por el dominio. Cuando llega la temporada de cría, se producen feroces peleas entre los machos para decidir quién es el más fuerte.
A medida que regresa la temporada de lluvias, trayendo nueva vida al Serengeti, también es el momento en que las jirafas entran en la temporada de apareamiento. Después del apareamiento, las jirafas hembras quedan embarazadas durante 15 meses, uno de los periodos de gestación más largos en el mundo de los mamíferos. Durante este tiempo, la madre continúa moviéndose con la manada, buscando fuentes de alimentos nutritivos para garantizar su salud y la de su bebé en crecimiento. Las hembras experimentadas a menudo se separan para buscar lugares más seguros donde dar a luz, lejos de los depredadores acechantes. Y cuando llegó el momento, se produjo uno de los momentos más asombrosos de la naturaleza. Una jirafa hembra permaneció inmóvil en medio de una pradera. Su cuerpo se tensó y cada contracción señalaba que había llegado el momento del parto. Sin refugio ni ayuda, debe dar a luz sola en medio de un desierto peligroso. Luego, el feto gigante comenzó a salir del cuerpo de la madre. El bebé cayó libremente desde una altura de más de 2 metros al suelo, una potente caída justo después del nacimiento. Pero esto no es casualidad, la caída ayuda a romper el saco amniótico, estimulando la primera respiración del bebé. Se quedó inmóvil durante unos segundos, luego comenzó a moverse, sus largas y débiles patas temblando sobre el suelo seco. Su madre, con ojos dulces pero atentos, se inclinó para lamer su cuerpo hasta limpiarlo, ayudándole a estimular la circulación sanguínea. Pero el tiempo se acaba, en 30 minutos, el bebé debe ponerse de pie. Si no puede mantenerse en pie, se convertirá en presa fácil de leones, hienas o leopardos. Cada día es un desafío, pero si el cachorro puede sobrevivir su primer año, sus posibilidades de supervivencia aumentan significativamente. Una vez maduro, se unirá a la manada y continuará su interminable viaje a través de las vastas praderas del Serengeti. Bajo el atardecer del Serengeti, manadas de jirafas se mueven silenciosamente por la sabana, con sus largos cuellos estirados como pilares de la naturaleza. Sin ruido ni prisa, continúan su viaje que ha durado millones de años, siendo testigos de muchos cambios en esta tierra salvaje. El Ártico, una tierra de hielo duro, donde la vida sigue siendo resistente en medio del frío extremo. Bajo el agua helada, una manada de ballenas beluga emite sonidos misteriosos. Mientras el narval se movía silenciosamente, llevando el misterioso colmillo.
En el suelo, los zorros árticos acechan a sus presas bajo gruesas capas de nieve, luchando contra el frío y la escasez de alimento. Este no es solo un mundo de hielo y viento, sino un campo de supervivencia, donde solo los más fuertes pueden sobrevivir. Misterio ártico. Criaturas mágicas en medio de agua helada. En medio del océano helado del norte, donde los icebergs flotan silenciosamente sobre el agua fría, se mueve una criatura legendaria. Ballena blanca, beluga, con su cuerpo elegante y su piel blanca como un fantasma helado, es una de las criaturas más misteriosas y atractivas del océano. Sin aleta dorsal como otras ballenas, beluga puede pasar fácilmente a través de estrechos espacios de hielo, escondiéndose de peligrosos depredadores como las orcas. Pero lo que los hace especiales no es solo su inusual apariencia, sino también su increíble inteligencia y capacidad de comunicación. Las ballenas blancas no están solas en el océano, viven en grupos, cazan juntas, cuidan a sus crías y se comunican entre sí mediante cientos de sonidos diferentes, creando una sinfonía mágica del mar. A diferencia de sus hermanos gigantes como la ballena jorobada o la ballena azul, la ballena blanca, beluga, tiene una apariencia elegante como un fantasma helado. Su piel blanca como la nieve es una ventaja para la supervivencia, ya que les ayuda a esconderse entre los icebergs, evitando al depredador más temible del océano, la orca. En medio de las aguas heladas del océano Ártico, las ballenas belugas se dirigen silenciosamente hacia el sur en una larga migración. Sus cantos distintivos resuenan en todo el océano, guiando a la manada a través de capas de hielo a la deriva y corrientes oceánicas frías. Este es un viaje familiar, pero cada año el mar siempre esconde sorpresas. Una mañana brumosa, mientras el grupo nadaba a través de una tranquila bahía de hielo, una extraña criatura apareció de repente a la vista. Era un narval, con sus largos colmillos sobresaliendo del agua, flotando lentamente entre las olas de un azul profundo. No parecía que estuviera perdido o asustado, sino como si estuviera disfrutando de un paseo en un mundo de hielo y nieve. El grupo de ballenas blancas disminuyó la velocidad, observando a esta criatura solitaria. Algunas ballenas nadaron más cerca, emitiendo sonidos amistosos de comunicación. El narval también responde con las señales sonoras características de su especie, largos silbidos que resonan en el océano. Por un breve momento, dos criaturas del norte se comunicaron entre sí en medio del vasto océano, como viajeros que se encuentran accidentalmente en un camino desconocido. Pero la corriente oceánica continúa fluyendo y las ballenas beluga no pueden detenerse por mucho tiempo. Hicieron sonidos de despedida y luego se fueron poco a poco, continuando su viaje hacia aguas más cálidas.
El narval todavía estaba allí, nadando tranquilamente a lo largo de las olas, como si aún persistiera en este breve encuentro. Después de semanas de viaje, las ballenas beluga finalmente llegaron a sus zonas de invernada, un mar Pacífico donde las capas de hielo son más delgadas, las fuentes de alimentos son más abundantes y las tormentas de nieve ya no son tan feroces como las que ocurren en alta mar. Conforme transcurrieron los días de invierno, el mar del norte empezó a dar señales de primavera y a lo lejos, en el horizonte helado, apareció una manada de narvales. Entre ellos había una figura familiar, el narval que las ballenas encontraron en su camino. Ahora ya no está solo, sino que se ha sumergido en sus compañeros humanos, nadando juntos, lanzando largas llamadas que resuenan en el océano. Las ballenas blancas observaron en silencio desde lejos y luego soltaron tonos bajos a modo de saludo. El narval también respondió, en señal de agradecimiento a los viajeros que encontró en el camino. Y luego, cada manada continuó su propio viaje, dejando atrás un breve pero significativo encuentro en medio del mar, como una pequeña historia entre viajeros helados, donde el vasto océano siempre conecta vidas aparentemente extrañas. Ártico, tierra de vientos fríos y glaciales, donde el suelo está cubierto de nieve y hielo eternos. En este duro mundo, hay una criatura misteriosa que observa silenciosamente desde arriba, con sus brillantes ojos amarillos atravesando la nieve blanca. Ese es el búho nival, el máximo depredador del norte, un pájaro orgulloso y temible, nacido para dominar el cielo frío. El búho nival, Bubus scandiacus, es uno de los búhos más grandes del mundo, con una envergadura de hasta 1,5 metros. Sus cuerpos están cubiertos con una densa capa de pelaje blanco, lo que ayuda a retener el calor en el frío intenso, al mismo tiempo que crea un camuflaje perfecto en los vastos campos nevados. Mientras que otros búhos son marrones o grises para mezclarse con el bosque, los búhos nivales son casi invisibles contra la nieve, un rasgo que los convierte en cazadores formidables. El búho nival no solo tiene plumas gruesas, sino que también tiene adaptaciones únicas al entorno ártico. Sus patas también están cubiertas de un pelaje denso, lo que las mantiene calientes en el frío y les ayuda a moverse suavemente sobre la nieve. En particular, sus brillantes ojos amarillos con una visión aguda pueden detectar presas desde una distancia de más de 300 metros, incluso cuando la presa se esconde bajo una gruesa capa de nieve. Pero el arma más aterradora del búho nival no son solo sus ojos, sino también su capacidad para cazar casi sin emitir ningún sonido.
Pero los búhos nivales no se limitan a una sola presa. Durante la temporada de reproducción, pueden cazar hasta 1.600 lemmings en solo un año para criar a sus crías. Cuando las fuentes de alimento son abundantes, los búhos nivales se reproducen vigorosamente, pero si los lemmings son escasos, pueden saltarse toda la temporada de apareamiento para asegurar la supervivencia. Aunque son maestros cazadores, los búhos nivales no pueden evitar una competencia feroz. Los zorros árticos, las águilas calvas e incluso otras especies de búhos pueden convertirse en oponentes en la lucha por sus presas. Cuando un intruso entra en su territorio, el búho nival no duda en extender sus alas, lanzar miradas amenazadoras y emitir agudos sonidos de advertencia. Pero si el oponente aún no se va, el búho nival se lanzará para atacar con sus garras, listo para luchar para proteger su fuente de vida. La oveja Dall, Ovis dalli, es una especie de oveja salvaje típica de las montañas de Alaska, que destaca por su espeso pelaje blanco que les ayuda a camuflarse fácilmente en la nieve y a afrontar el duro clima frío. Los grandes cuernos curvos son el rasgo más característico, especialmente en los machos, con verticilos gruesos que muestran la edad y la fuerza. Estos cuernos no solo son armas en las guerras territoriales, sino también un símbolo de estatus dentro del rebaño. Esta oveja tiene un cuerpo robusto, patas fuertes y pezuñas perfectamente adaptadas al terreno accidentado. Gracias a esto, pueden moverse con flexibilidad en acantilados escarpados, donde pocos depredadores pueden acercarse. Se alimentan principalmente de hierba, musgo, líquenes y plantas alpinas, aprovechando todas las escasas fuentes nutricionales en el duro entorno. Las ovejas Dall viven en rebaños, con grupos de hembras y corderos separados de los grupos de machos adultos. Durante la temporada de apareamiento, los machos se involucran en feroces batallas chocando sus cuernos entre sí con fuerza extrema, creando sonidos que resuenan por las montañas. Los ganadores tendrán la oportunidad de aparearse, asegurando que la próxima generación herede los genes más fuertes. El invierno es el mayor desafío para esta especie de oveja, cuando el alimento escasea. Las temperaturas bajan bruscamente y depredadores como los lobos grises y los osos pardos siempre están al acecho. Los animales jóvenes débiles y las ovejas viejas suelen ser los primeros objetivos. Sin embargo, gracias a su excelente adaptación al entorno de alta montaña, las ovejas de Dall aún mantienen vida y siguen dominando los picos salvajes de Alaska. Frailecillo, aves marinas resistentes de las regiones polares, conquistadoras del cielo y el mar. Cuando llega el verano, millones de frailecillos regresan a los acantilados de islas remotas para reproducirse después de meses en el mar. A diferencia de otras aves marinas, los frailecillos excavan en lo profundo de los acantilados o en suelos blandos para anidar, protegiendo sus huevos de los depredadores. Son maestros cazadores de océanos, capaces de bucear hasta 60 metros de profundidad, usar sus alas como remos para nadar bajo el agua y cazar arenques y capelán. En particular, su fuerte pico puede albergar hasta 10 peces al mismo tiempo gracias a una estructura especial de la lengua.
Pero el viaje para encontrar comida no es fácil cuando en el cielo, gaviotas picudas y pájaros piratas escúas siempre acechan para robar presas. Después de 40 días de incubación, los polluelos nacen en la oscuridad de la cueva del nido, completamente dependientes del cuidado de sus padres. Los frailecillos adultos vuelan decenas de kilómetros cada día para traer comida. Pero el mayor desafío para los pájaros jóvenes es el salto de vida o muerte, abandonar el nido y sumergirse en el mar desde acantilados de decenas de metros de altura. Aquellos que sobrevivan comenzarán sus vidas flotando en el océano, a la deriva con las corrientes oceánicas y solo regresarán a la tierra cuando sean adultos. Sin embargo, el mayor desafío para los frailecillos hoy en día ya no es la dura naturaleza, sino el impacto de los humanos. El cambio climático modifica las corrientes oceánicas, afectando sus fuentes de alimento. La contaminación plástica hace que los pajaritos coman basura en lugar de pescado, mientras que la sobrepesca amenaza las poblaciones de arenque, la especie alimenticia más importante del frailecillo. ¿Podrán los guerreros del mar continuar su viaje durante millones de años o algún día desaparecerán del cielo ártico? La respuesta depende de las acciones de la gente hoy. El zorro ártico, un cazador silencioso en la región helada, es una de las criaturas mejor adaptadas al duro entorno del Ártico. Su espeso pelaje blanco les ayuda a camuflarse perfectamente en la nieve, a la vez que los mantiene abrigados en días fríos de hasta menos 50 grados centígrados. Cuando llega el verano, este pelaje se vuelve gris o marrón para mezclarse con el terreno rocoso y cubierto de musgo, ayudándoles a seguir escondiéndose entre la dura naturaleza. Con un cuerpo compacto, orejas cortas que retienen bien el calor y una cola larga y tupida que utiliza para enrollarse alrededor del cuerpo cuando duerme, el zorro ártico se ha convertido en un maestro de la supervivencia en tierras heladas. Pero a pesar de su perfecta armadura contra el frío, su verdadero desafío no es el clima, sino encontrar comida en un mundo donde la vida es extremadamente escasa. La comida favorita del zorro ártico son los lemmings, pequeños roedores que viven escondidos bajo gruesas capas de nieve. Pero a medida que el número de lemmings disminuye, se ven obligados a ampliar su menú, cazando aves marinas, huevos, peces e incluso siguiendo a los osos polares para comer la carne sobrante.
El fracaso no significa la muerte, pero sí indica que debe comenzar otra cacería de inmediato. El zorro ártico continuó caminando, con las orejas levantadas para escuchar cualquier pequeño ruido debajo de la nieve. Sabe que para sobrevivir al duro invierno, la agilidad y la perseverancia son las únicas claves. Mientras los vientos fríos azotan la región ártica, este pequeño zorro sigue moviéndose, luchando contra la naturaleza para sobrevivir. Pero hoy en día, el mayor desafío del zorro ártico ya no proviene del clima o de sus presas, sino del cambio climático. El hielo se está derritiendo rápidamente, el ecosistema está cambiando, la población de lemmings se está disminuyendo y ha surgido una nueva amenaza. El zorro rojo, una especie más grande y más fuerte, está invadiendo gradualmente el hábitat del zorro ártico. ¿Podrá este resistente zorro de las nieves seguir sobreviviendo en un mundo cada vez más duro? ¿O algún día sus huellas desaparecerán de esta tierra helada? La respuesta aún está abierta y su destino depende de las acciones de la gente de hoy.